Bueno, buenas noches, o depende de cómo lo están viendo. Esta es la práctica número 7 del laboratorio de máquinas eléctricas, en mi caso sección L1. La práctica se trata sobre la regulación del voltaje y la frecuencia, ¿verdad? Entonces, el circuito que vemos en pantalla es el que vamos a estar utilizando. Tenemos, a ver, ahí está. Tenemos un generador síncrono, tenemos un motor de impulsión, las diferentes cargas resistivas y la DAI colocada, ¿verdad? Las conexiones pues, están realizadas de esta manera. Sé que parece un poquito confuso, pero si nosotros miramos la imagen, digamos esta es la línea uno, entonces de la línea uno de una vez conectan línea uno a carga resistiva, línea 2 a carga inductiva, perdón, línea uno a carga resistiva, línea uno a carga inductiva y línea uno a carga capacitiva. Y así se van con todos y las demás, los terminales 4, 5 y 6 los conectan entre sí para que sea más sencillo por si no se lo voy a ver del todo bien. Y igualmente las cargas resistivas están conectadas entre sí, unas de sus terminales, inductivas también y capacitivas también. Entonces, la primera parte de la práctica pues es armar el circuito. Luego de armar el circuito, nosotros vamos a tener que realizar diferentes pruebas. Nos dice en el inciso 8 que ajustemos la medida de excitación para que el voltaje de salida de línea a línea, que va a ser el que medamos con el medidor E1, sea igual al valor nominal. Que el valor nominal, si nosotros nos acercamos aquí, sería como estar viendo la placa del motor. Características como alternador nos dice que son 208 volts. ¿Sí? Ese es el valor nominal. Su corriente nominal son 1800, perdón. Su velocidad nominal son 1800 revoluciones por minuto. Y también nos dan la potencia aparente, que son 120 voltamperios. Entonces, lo vamos a empezar a realizar. Uy. Entonces aquí, si no recuerdo mal, creo que lo tengo configurado para que nosotros podamos observar eh, su velocidad nominal. A ver, me pasó un poquitín. Y su voltaje, ahí está, vamos a ver. Más o menos ahí está su velocidad nominal, pero nos falta el voltaje. Entonces, creo que no están viendo los aparatos. Entonces, para nosotros controlar el voltaje, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Entonces, vamos a tener que mover esta pedida de excitación. Si, cuando miremos más adelante, en sus conclusiones puede ser que cuando decrece la, la frecuencia, aumenta el voltaje. O viceversa, ¿verdad? Si aumenta el voltaje, perdón, si baja el voltaje o decrece el voltaje, aumenta la corriente. Entonces, vamos a ver ahí. Hicimos que la frecuencia aumentara, por lo tanto disminuye el voltaje. Entonces, esto es un poquito complicado porque es lo que tenemos que ir viendo, que hacerlo como cuadrar, si lo quieren ver así. Necesitamos hacer que esto, ahí tenía que haber los módulos de resistencia. Tenemos que hacer que la resistencia aquí sea 240 ohms. Entonces, para hacer esto tenemos que usar, pues nosotros ya sabemos teoría de circuitos, entonces hacemos resistencias en paralelo, se van a disminuir. Hacemos 1200, 600 aquí y 600 aquí. Entonces ya tenemos una resistencia eh, equivalente de 240 ohms. Entonces ya teniendo esto ahora sí, ya podemos empezar a ajustar el voltaje. Como vamos a dar cuenta, tenemos una frecuencia de 72 Hz y un voltaje de 190.8 volts. Entonces vamos a ir ajustando este. Entonces aquí empezó a disminuir la frecuencia y empezó a aumentar el voltaje. Entonces otra vez lo hacemos hasta aquí, hasta que más o menos empiece a quedar igual. 60 Hz pues es lo que nosotros utilizamos. Tenemos que estar jugando entre las dos pedidas, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta aquí ya casi llegamos. Aquí nos pasamos un poquitito. Vamos a ver. Pero realmente esto es un poquito más cuestión de paciencia más que de... Porque las pedidas cuesta moverlas en este simulador. Entonces, vamos a ver. Más o menos para que nos quede ahí, si se dan cuenta, 208.1 volts a 59.93 Hz. Si tal vez lo podamos mover un poquitito más. O bajarlo, perdón. Pero ya ahí se nos va a empezar a salir otra vez de los rangos que nosotros tenemos establecidos.
Entonces, si se dan cuenta, pues ya tenemos ahí. Entonces, venimos a nosotros a nuestro Word o donde estén trabajando y la anotamos, ¿verdad? En mi caso, pues me salieron, vamos a ver, me salieron 208.2 volts a 60.8 Hz, pero eso fue cuando lo estaba empezando a realizar. Entonces, de ahí nos dicen que, perdón, 202.4 volts a 59.95 Hz. Más o menos ahí para, me falló un poquito, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que, o lo que ocasiona las resistencias al voltaje salidas que disminuyan, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos un menor valor de voltaje ahí y un valor de frecuencia más o menos de 60 Hz. Entonces, luego tenemos que hacer lo mismo, solamente que en este caso ahora vamos a cambiar em, a las reactancias. Entonces, si nosotros cambiamos a las reactancias aquí, entonces vamos a regresar la pedida para acá. Bajamos los valores de reactancias, ¿sí? O los abrimos si lo quieren decir así, así creo que decía el manual. Entonces los abrimos. Aquí estaban abiertos de más, no sé por qué. Era 1200, 600 y 600. A ver. Bueno, ya hicimos esto de las resistencias, entonces ahora vamos a utilizar las reactancias o inductancias, ¿verdad? Entonces 1200 igual, 600 y 600. Entonces vamos igual a mover esta pedida para que disminuya la frecuencia y aumente el voltaje. La pedida de la excitatriz la vamos a mover bastante. Ya nos pasamos el voltaje. Si se dan cuenta, tenemos ahora 64 Hz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar aquí? Tenemos que disminuir el voltaje en la pedida o en la fuente de alimentación. Entonces, nosotros hacer esto tenemos 60.18 Hz y 194.6 volts. Pero ahora, si aumento aquí, tenemos 60.13 Hz a 208.5 volts. ¿Sí? Entonces, y una velocidad nominal que son 1800 revoluciones por minuto. Entonces, si nosotros, pues, eh, digamos, ahorita como lo tenemos ahí, ¿sí? Si nosotros apagamos las cargas inductivas o las abrimos, nosotros vamos a ver que tenemos un aumento del voltaje y un aumento de la frecuencia. Entonces, nos damos cuenta que las inductancias, como las resistencias, disminuyen nuestro voltaje de salida y varían ligeramente nuestra frecuencia. Entonces, ahora tenemos que hacer lo mismo, solamente que utilizando las cargas capacitivas. Entonces abrimos otra vez las cargas inductivas, ¿sí? Los interruptores. Y ahora hacemos lo mismo, 1200, 600 y 600. Entonces, al hacer esto, nosotros ya vamos a tener nuestro voltaje de salida. Y lo que van a ver a continuación es que nosotros observamos que este aumenta, ¿sí? Nosotros observamos ahí que tiene un aumento. Entonces, como también en Conver 1, pues en una de las prácticas se mira que cuando nosotros tenemos a la salida o sí, a la salida de un transformador, las cargas capacitivas nos aumentan el voltaje de salida. Y lo mismo pasa para un generador, ¿verdad? Que al final, pues la generación y la transmisión están muy ligadas, están de la mano. Entonces, nosotros tenemos que ir variando otra vez nuestra pedida de excitación o de la excitatriz para que nosotros volvamos a obtener nuestro voltaje nominal. Entonces, la vamos variando, ¿sí? En este caso la voy a disminuir. Pero si nos damos cuenta, disminuí y tengo 54 Hz. Entonces, tengo que hacer un equilibrio entre las dos, ¿verdad? Entonces, voy a poner al máximo mi excitatriz. Vamos a ver si disminuye el voltaje ahí. Perdón, voy a poner al mínimo. Al mínimo. Si la pongo al mínimo o a un cuarto más o menos, ya casi vamos llegando a los 208 volts con 60.04 Hz. Ahora,
Veamos, si nosotros apagamos o abrimos las cargas capacitivas, nos vamos a dar cuenta que va a ser un voltaje mucho más bajo. Abrimos. Tenemos 192 volts a 60.11 Hz. Entonces, si las volvemos a abrir, tenemos 208 volts a 60.04 Hz. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera parte que nosotros tenemos que realizar de nuestra práctica 7. Entonces, luego de hacer esto, a ver si ya lo ven, creo que no. Uy. Bueno, entonces nosotros después de realizar esto, tenemos lo siguiente. Nos dice en el inciso, ahorita les digo. Bueno, si nosotros damos cuenta aquí, la carga inductiva resistiva disminuye el voltaje de salida mientras que la carga capacitiva aumenta el voltaje. Y la carga inductiva resistiva y capacitiva realizan un ligero decremento de la frecuencia. Entonces ahora en nuestra otra sección, nueva sección de regulación de voltaje y frecuencia, inciso 13, tenemos que en el módulo de carga inductiva se ajustaron las reactancias L1, L2 y L3 a 600 ohms cada una. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver mejor en el simulador. Solo hay que abrir otra vez las cargas, ¿verdad? Capacitivas, perdón. Entonces nuestra carga inductiva, nosotros la tenemos que poner a 600 Hz. Entonces, si no se ve desde lejos, pues lo acercamos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro zoom. ¿Sí? Tenemos aquí las de 600 Hz, entonces cada una de estas la abrimos. La cerramos, perdón. Hacemos que sea parte del circuito. Entonces nos dice la práctica que nosotros tenemos que hacer, que ahora ajustando esta pérdida de la excitatriz, tenemos que hacer que regrese a su valor nominal. Entonces veamos. Abrimos los aparatos de medición, obviamente tenemos un voltaje más bajo y una frecuencia pues casi la nominal. Entonces vamos a aumentar un poquito. Y la excitatriz la vamos a ir aumentando también, para nosotros ver cómo ir variándolo. Entonces este es un juego de pedidas, ¿sí? Que hay que ir ajustando. Ya casi llegamos a los 208 volts, perdón. Ahí nos pasamos por un poquitín y nos falta un poquitín de voltaje también. Entonces ya casi llegamos, ya casi estamos. 207.6 volts a 60.03 Hz, ¿verdad? Que está dentro de los rangos nominales. Ahora, bueno, ahora sin abrir estos, vamos a abrir lo siguiente, que serían las cargas capacitivas. Solamente que ahora cada una de estas va a tener que tener un valor de 200 Hz, de 300 Hz, perdón, 300 ohms. Entonces, nosotros al hacer esto, ¿sí? Nos acercamos aquí y miramos cuáles son las que tienen. Entonces, esta es la última carga, es la que tiene 300 Hz, entonces las vamos abriendo, ¿sí? Movemos este cable, abrimos y abrimos. Entonces ahora vamos a notar algo. Si nosotros abrimos los aparatos de medición, aumentó nuestro voltaje. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a jugar otra vez con las pedidas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Aquí vamos a disminuir el voltaje y va a aumentar nuestra frecuencia. O eso es lo que debe pasar. Pero como aumentamos la frecuencia, está disminuyendo el voltaje. Entonces, vamos a revisar qué más podemos hacer. Igual, esto es de tener paciencia y ir ajustando las pedidas. Tanto la de la fuente de voltaje como la de la frecuencia, la de la excitatriz, perdón. Entonces, ya casi llegamos aquí. Si se dan cuenta, tenemos 59.99 a 209 Hz, ¿verdad? Entonces nos faltaría bajar un poquitín esto, un poquito. Y vamos a ir llegando poco a poco.
Entonces, en este caso, pues ya llegamos a lo necesario, ¿sí? 208.8 volts a 60 Hz. Entonces, ahora sin abrir nada de las cargas, entonces lo que vamos a realizar es nuestras resistencias tienen que ser de 200 ohms. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hacemos pues un arreglo en paralelo, ¿verdad? Si nosotros abrimos la de 1200 y abrimos la de 600, cerramos, perdón, las tenemos en paralelo, perdón, 600 y 300, ¿eh? Entonces tenemos una resistencia paralelo de 200 ohms, ¿sí? Entonces las abrimos y ahora vemos que nos bajó la frecuencia y nos bajó el voltaje. Entonces otra vez ajustar las pedillas, perdón. Entonces aumentamos el voltaje de la fuente, ¿sí? Y vamos aumentando la excitatriz. Entonces vamos a ir vamos a ir aumentando hasta llegar casi al máximo. Vamos a aumentar ligeramente. Ahí estamos. Tal vez nos pasamos un poquito de la frecuencia. Entonces, si se dan cuenta aquí, llegamos otra vez a 208.2 entre 0 y 2, ¿verdad? A 60 Hz. Entonces, eso sería todo por la práctica de regulación de voltaje y la frecuencia. ¿Sí? En este caso, pues tenemos, nos pregunta al final que cómo es que varía o que si resulta fácil. Y no resulta sencillo. Si se dan cuenta, tuvimos que estar ajustando la excitatriz y también la fuente de voltaje. Entonces, por eso es que nosotros vemos que se utilizan sistemas de control para realizar estos ajustes, porque la electrónica tiende a ser más exacta que lo manual, ¿verdad? Entonces, pues eso sería pues todo por esta práctica. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.